Muy buenas tardes. Estamos inaugurando mes, 3 de febrero, lunes 3 de febrero, día después de las elecciones nacionales para elegir las autoridades a nivel de los 82 cantones de nuestro país. Una jornada electoral sin mucho sobresalto en cuanto a las expectativas que había sobre ellas. El nivel de abstencionismo siempre muy alto. Todavía no generan mucho entusiasmo las elecciones para las alcaldías, regidurías, los concejales de distrito y síndicos. Una sorpresa, que es la elección de mi excompañero y amigo Mario Redondo como el alcalde del Cantón Central de la provincia de Cartago, deseándole a Mario una extraordinaria labor. Estoy segurísimo que él sabrá liderar ese municipio para lograr que las diferentes fuerzas vivas y otros partidos políticos puedan articularse alrededor de un plan de desarrollo que le permita a Cartago mejorar. Un saludo en la distancia a mi buen amigo Mario Redondo. El tema para el cual estamos convocando este Facebook Live, y le doy un saludo a las personas que ya se están conectando. Saludos, don Rafita Briceño, saludos, don Mario Prendas, un saludo a usted. Por acá estamos, Mario, efectivamente, compartiendo mi granito de arena sobre qué políticas públicas considero yo deben impulsarse para que todos vivamos mejor. Y bueno, como liberal que soy, impulso políticas públicas basadas en la filosofía de la libertad. Un saludo a Andrés Contreras, que también está conectado, a las personas que ya están en estos momentos conectadas viendo este Facebook Live. Dalbert, un saludo. Aquí seguimos, Dalbert, adelante. Antonio Fernández, un saludo. Ahí vi el comentario que hizo usted hoy en redes sociales sobre el proceso electoral cantonal que acabamos de vivir. Bueno, espero que para las próximas elecciones nacionales podamos presentar al electorado una propuesta electoral que vuelva a llevar una representación fuerte, liberal a la Asamblea Legislativa. Randall, un saludo. Marvin. Bueno, aquí estamos. El tema de hoy: déficit fiscal desbocado. Un déficit fiscal que pareciera sin control, a pesar de los ingresos tributarios que recibió esta administración el año pasado, producto de el plan fiscal, ese paquetazo de impuestos que nos metieron hace un año. Bueno, durante el segundo semestre del año pasado le entró un montonón de plata al Poder Ejecutivo. Por un lado, con la amnistía tributaria, mucha gente se acercó y dijo, bueno, aquí está, en vista que no me van a cobrar multas e intereses, se acercaron a Hacienda y le entregaron una cantidad importante de miles de millones de colones. Por otro lado, ya el impacto del impuesto al valor agregado se empezó a sentir en el segundo semestre del año pasado, e inclusive se calculaba arriba de los 200 millones de dólares, casi 115 mil millones de colones, los ingresos que ya para noviembre, finales de noviembre, había recibido el Estado costarricense solo por concepto de impuesto al valor agregado, por el incremento que hubo en el impuesto al valor agregado. Métale los ingresos de diciembre adicionalmente. Así que tenemos un monto exorbitante de ingresos que está recibiendo el Estado costarricense por ese concepto. Bueno, en ese entorno, el gobierno, con ese montón de plata adicional, aún así cierra el año con un déficit fiscal cercano al 7%, del Producto Interno Bruto, superior al de hace un año, en casi 2 puntos, arriba de las expectativas que tenía el Banco Central, y eso ha, prendido las luces de alarma de algunas entidades que están viendo desde arriba cómo se desempeña la economía de Costa Rica, con el propósito de ver si
deterioran la calificación, desmejoran la calificación que tiene Costa Rica de su deuda para efectos de colocaciones que hace fuera del país, para financiar el creciente déficit que tiene. Y bueno, Bloomberg hizo ya unos comentarios que no son buenos, obviamente, pero eso hace que debiéramos plantearnos, y para eso un programa como este, plantear opciones para atender este desequilibrio en las finanzas públicas. ¿Cuáles opciones son las que debemos atender? Bueno, está el enfoque del Poder Ejecutivo. Es, denme más plata, 160 millones de dólares, para reforzar la capacidad tecnológica del Ministerio de Hacienda para seguir cazando en el zoológico, para ir a perseguir a las personas que hoy pagan impuestos, para ver de qué manera logro que paguen más impuestos. Ese es el enfoque del Ministerio de Hacienda. Más plata para reforzar el músculo, el músculo que tiene el Ministerio de Hacienda para perseguir a los que en teoría no están pagando impuestos. Por otro lado, dice, denme más plata, autorícenme, diputados, más endeudamiento, porque yo así cambio un poco deuda cara por deuda barata, y así puedo llegar al final de mi administración sin tener que hacer ninguna reforma estructural. Básicamente esa es la propuesta que viene del Poder Ejecutivo. ¿Cuál debiera ser la respuesta que le demos otros actores de la sociedad y que de alguna forma busquemos, mediante conversación con los diputados, ponerles sobre la mesa otras propuestas, otras opciones para atender el desequilibrio en las finanzas públicas, lograr que el gobierno poco a poco vaya logrando ese equilibrio entre lo que gasta y lo que le ingresa? Y ahí es donde vienen propuestas que hemos venido haciendo hace muchísimos años, pero que hemos de alguna forma compartido a nivel de resumen esta última semana. Apenas salió el informe del del Ministerio de Hacienda reportando el 7% de desequilibrio en las finanzas públicas, de ese déficit fiscal del 7% del PIB. Ese mismo día saqué varios tweets señalando que, a mi juicio, el gobierno debiera concentrarse ya, de inmediato, en una reducción drástica del gasto público, por un lado. Por otro lado, tiene que ponerse a vender activos. Hay activos valiosos que si los vende puede abonar a la deuda pública. Hay activos productivos que si titulariza los flujos de caja de esos activos podría conseguir recursos para bajar deuda, bajar el precio de la electricidad, para poder brindarnos una serie de bienes públicos sin necesidad de endeudarnos, que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, como lo podría ser una inversión inicial en un sistema de transporte masivo de personas entre Paraíso y la zona aquí metropolitana de la ciudad, del casco central, de Belén hasta el casco central, que pueda el gobierno hacer un aporte y concesionar el resto, de tal manera que el monto que tenga que poner la entidad que vaya a ser beneficiada con esa concesión no tenga que ser tan alto que haga que la tarifa que se cobre sea impagable. Esas son algunas de las opciones que se podrían utilizar para eso: condonar deudas entre entidades, explotar recursos naturales, simplificar el sistema tributario, eliminar algunos impuestos que sale más caro cobrarlos que mantenerlos. Entonces, bueno, eliminemos estos impuestos y bueno, ahí tenemos otras opciones que planteamos, como podría ser la de la reforma del Estado, que venimos hablando sobre ella hace muchísimo tiempo, que significa cerrar entidades. Por otro lado, obviamente, reactivar la economía, abrir todos los oligopolios que hay, quitar barreras legales de entradas a diferentes actividades económicas para que así el costo de la vida baje, haya más actividad económica, si hay más económica, van a haber más ingresos tributarios, con más ingresos tributarios, producto de más actividad económica, va usted a ir poniendo orden en las finanzas públicas. Pero como ustedes se dan cuenta, son acciones en varios frentes, y dentro de esos frentes está, obviamente, la renegociación de deuda cara por deuda barata. Ahí hay un menú muy grande de medidas que hay que tomar. Tenemos un saludo a Miguel Alán, Felipe Granados, un saludo también. Don Daniel pregunta, menciona, don Otto, mándese de alcalde de Chepe mejor y luego se tire de presi para que esa va a ser la jugada de Johnny Araya. Muchas gracias, Daniel. Pero, gracias, pero no.
no me interesa ser alcalde de San José. Para empezar, no vivo en el Cantón Central de San José. Guido Goicoechea, un saludo, Guido, ex vecino. Jenner Traña, que se acaba de unir. Bueno, todas las diferentes personas que se han ido sumando. Jenner, al calor de lo electoral de ayer, nuevamente le hago la pregunta, sin comprometerlo. ¿Ve usted posible una alianza liberal para el 2020? UP, PLP, organizaciones como ANFLE, desde luego usted, etcétera. Solo desde el Ejecutivo es posible cambiar esto y usted lo sabe. Voy a tomar este comentario, Jenner, para señalar de que esta situación que estamos mencionando y que nos convoca para el Facebook Live de hoy, que tiene que ver con el desequilibrio en las finanzas públicas, un 7% del PIB como déficit fiscal, y las propuestas que hemos planteado para resolverlo, requieren de un ejecutivo que tenga claro qué es lo que hay que hacer. Un ejecutivo comprometido con la reactivación económica, entonces un ejecutivo que manda señales claras sobre su nivel de compromiso con la reactivación económica. Esas señales claras se evidencian de varias maneras. Uno, a nivel del discurso presidencial, a nivel de la presencia del presidente, a nivel de la relación con organismos internacionales, con otros colegas presidentes, su posición ante organismos internacionales y en la agenda de proyectos que envía a la Asamblea Legislativa para sesiones extraordinarias, diciendo, mire, señor diputado, yo quiero que trabajemos en esta dirección. Ahora que acabamos de elegir las autoridades a nivel cantonal, un poder ejecutivo que invite efectivamente a los alcaldes, como he escuchado que ha sucedido, pero los invita a qué. Ese es el tema. ¿Qué es lo que va a plantear el presidente ya en esta reunión con los alcaldes? O sea, ¿cómo va a incorporar el trabajo que deben hacer los alcaldes en una visión nacional sobre lo que el país requiere en materia de confianza para el inversionista nacional y extranjero, que es requisito fundamental para la reactivación económica? Esa confianza que da un presidente comprometido con el sector productivo. Entonces, por un lado es eso, es actitud, pero por otro lado vienen medidas muy concretas que tienen que acompañar esa actitud y que lamentablemente se contradicen con las acciones del presidente Carlos Alvarado. ¿Y por qué digo que se contradicen? El presidente mantiene en sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que es absolutamente perjudicial para el entorno en nuestro país de generación de confianza, de atraer capitales internacionales, de hacer que los capitales nacionales se puedan motivarlos a que hagan inversiones productivas en Costa Rica, que es el proyecto de extinción de dominio. El presidente mantiene el discurso y la retórica de que ese proyecto es importante. Presidente, ese proyecto es terminar de ponerle la lápida al sector productivo. Es importante para quienes quieren destrozar el país, para quienes quieren espantar la inversión nacional y extranjera. Para eso es importante. El mantenerlo en la corriente legislativa, en el primer lugar del orden del día, de primeros debates, ahora en sesiones extraordinarias, manda una señal pésima a los potenciales inversionistas. Y entonces usted, presidente, lo que hace es al dar señales contradictorias, lo que hace es generar desconfianza. Pero no solo eso. Si vemos lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con las sociedades inactivas, sobre eso hicimos un programa la semana pasada con el diputado Pablo Heriberto Abarca, mostrando cómo esa resolución del Ministerio de Hacienda del 20 de diciembre pasado, es que no estamos hablando de hace 2 años, cuando usted empezó, no, hace poquitos días. El 20 de diciembre pasado, el Ministerio de Hacienda dice, sociedades inactivas, a finales de este año, ustedes tienen que decirme a mí, Hacienda, cuáles son todos los activos que ustedes tienen, cuál es el pasivo que ustedes tienen. Entonces, bueno, en esas condiciones, nuevamente se están mandando señales que no ayudan para nada. Esas señales lo que hacen es aumentar los costos. Cada persona con una sociedad inactiva va a tener que contratar a un contador para que le lleve esa contabilidad, pero al mismo tiempo, al darle esa información a Hacienda, inmediatamente Hacienda, ¿qué es lo que va a hacer? Empezar a perseguir a esas personas que tienen algún activo, un vehículo, una propiedad a nombre de una sociedad inactiva. Y con esto pretender cobrarles un porcentaje alto del valor patrimonial de esos activos. Vean ustedes las actitudes del presidente. Es eso. Luego vemos lo otro, que es un entorno complicado, que es el de la luz
cada vez más cara, el otro entorno complicado, que es el de el darle información al Banco Central de quiénes son los accionistas de todas las sociedades, algo que únicamente en Costa Rica se exige. Es el único país del planeta donde existe algo parecido a esto, de darle la información de quiénes son los accionistas a el Ministerio de Hacienda, disparándonos en el pie. Porque les doy un ejemplo. Hay personas que viven en otros países donde el sistema tributario es tan espantoso que válidamente denominan a estas personas, a esos sistemas tributarios, como infiernos fiscales. Inclusive persiguen a la gente, los ingresos que la gente recibe, no importa de dónde los generen. O sea, es un impuesto sobre la renta mundial. Si se ganaron una plata en algún país de África, en algún país de Asia, en algún país de América, allá las autoridades tributarias buscan llevarse un porcentaje de lo que estas personas se ganan en los diferentes países donde estas personas operan. En Costa Rica, dichosamente, todavía no hemos caminado en esa dirección. Y dichosamente por la labor de oposición que durante muchísimos años los liberales hicimos en el Congreso, evitando que eso se convierta en la realidad, porque hay gente en Costa Rica que quiere eso para Costa Rica, que aquí se persiga los ingresos que la gente recibe en cualquier lugar del planeta. Eso lo que hace es dispararnos en el pie. Nosotros deberíamos estar tendiéndoles una alfombra roja a esos capitales, a esas personas que están huyendo de los paraísos, de los infiernos fiscales, para venir a Costa Rica, a invertir en Costa Rica. Pero vean ustedes qué es lo que pasa. Si estas personas se traen su plata y la meten en alguna sociedad, con esas sociedades de inversiones en el país, lo que tienen es una participación accionaria a nombre de ellos. Y ahora nosotros, disparándonos en el pie, diputados, no yo hice hasta lo imposible que estuvo a mi alcance para evitar que ese proyecto de ley se aprobara. Ahora hay que decirle al Banco Central qué participación tiene John Smith en una sociedad, qué participación tiene Gerard Depardieu, francés, en o ciudadano belga, yo creo que ya está renunciando a la ciudadana de Francia porque lo estaban persiguiendo por el tema de impuestos, qué participación podría tener en una sociedad para que entonces las autoridades de impuestos de esos países persigan a esos extranjeros que invierten en Costa Rica. Dígame si no es un acto de verdad sin sentido, por calificarlo bonito, es de lo que hicieron los diputados cuando aprobaron ese registro de accionistas, que nunca fue una imposición de la OCDE. Y aunque fue una imposición, ¿por qué tenemos que aceptarla si los otros países de la OCDE no tienen este tipo de reglamentaciones? O sea, si queremos formar parte de ese club y los otros miembros de ese club, el club de los países ricos, que ahorita nos sacan como requisito a cada rato de que esto tienen que hacerlo porque la OCDE lo pide, y esto tiene que ser porque la OCDE lo pide, porque nosotros queremos entrar a ese club de ricos, de países ricos. Pues la verdad es que asustaron con la piel del tigre, trajeron al secretario general de la OCDE, un montón de diputados se intimidaron ante lo que dijo este señor Ángel Gurría, creo que es mexicano, que es secretario general de la OCDE, y haciéndole creer a autoridades acá que era el requisito para formar parte de este club de países ricos. Nunca fue requisito esto que se hizo aquí en Costa Rica, que hoy nos está afectando. Tengo varios comentarios adicionales. Vamos a ver, vamos a ir contestando algunos muy rápido después de esta introducción larga. Tengo Don Otto, ¿cómo está usted? ¿Cree que se llegue a una presión económica? En estos momentos lo que estoy planteando es que la situación económica no anda bien, y la preocupación es que si esto sigue así, si el gobierno no contiene gasto, es probable que vengan el año entrante tal vez a decir que se requiere incrementar el impuesto de valor agregado, pasarlo del 13 al 15 al 16%. No me extrañaría que en algún momento venga algún organismo internacional a plantearle eso a nuestros gobernantes, y no faltarán algunos que de una forma pusilánime digan sí, eso es lo que hay que hacer, y no entran al otro tema de por qué no cerramos instituciones que realmente no sirven para un carajo, por qué no vendemos activos, con esos activos abonamos a la deuda, por qué no condonamos deuda, por qué no explotamos recursos naturales que tenemos por todo lado en el subsuelo para beneficio de todos nosotros.
¿Por qué no impulsamos políticas públicas que de verdad reactiven la economía? Si hay más actividad económica, van a aumentar los ingresos tributarios. En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer en lugar de pensar en más impuestos. Más bien, en impuestos lo que hay que hacer es eliminar muchos impuestos que no tienen ni pie ni cabeza. Otros debieran racionalizarse. Es más, debiéramos ir pensando en un sistema a nivel de impuestos sobre la renta, un sistema como el que han seguido varios países de Europa del Este, que se llama flat tax. Es un low flat tax. Eso significa un impuesto sobre la renta que está sustentado en una tasa baja y única de impuesto sobre la renta. Muy fácil de calcular, no se requieren abogados, contadores que vengan a cobrar un montón de plata, muy fácil de calcular, muy fácil de pagar y en un monto que haga que las personas se les quite por el monto que representa cualquier incentivo a buscar la forma de no pagar el porcentaje de impuesto. Está claro que cuando los impuestos son muy altos, las personas van a ver de qué manera protegen su patrimonio, estarán más tentadas a buscar mecanismos de elusión. Sobre esto he mencionado que no hay nada malo con la ilusión. La ilusión lo que hace es que una persona hace una planificación de sus impuestos para no pagar más de la cuenta. Entonces busca los mecanismos que da el sistema legal para no pagar más de la cuenta. Y eso es absolutamente moral. Eso es moral. Hay gente que lo está planteando como si fuera lo mismo a la evasión. La evasión es cuando la gente transgrede las normas para no pagar los impuestos que establece la legislación. Pero la parte de la elusión es utilizando las reglas cómo no pagar más de la cuenta. Bueno, para que la gente no esté gastando tiempo en buscar ahí esquemas complicados de ilusión y otros que estén considerando la posibilidad de evasión, todo eso se minimiza cuando usted baja la tasa de impuesto sobre la renta, así como cuando usted baja la tasa de impuestos a la importación. El contrabando se va a reducir. Si usted no tiene impuestos de importación, no va a haber contrabando, por lo menos no contrabando desde el punto de vista fiscal. Esas son algunas de las medidas que habrá que considerar muy seriamente para efectos de enfrentar el desequilibrio que tenemos en las finanzas públicas. Don Ricardo Sánchez, saludos. ¿Por qué si está el IVA el gobierno sigue pidiendo préstamos multimillonarios? Ricardo, el gobierno sigue gastando a manos llenas. Hay que frenar al gobierno. O sea, cuando digo en la convocatoria que dice de déficit fiscal desbocado, es un poco ese caballo que usted está desbocado y que a usted le cuesta contenerlo. En este caso necesitamos ver de qué manera apaciguamos el brío de ese caballo desbocado, lo contenemos y lo detenemos. O sea, tenemos que detener el gasto público desbocado, un gasto público que crece una forma exponencial, ni siquiera lineal, es exponencial. Eso tenemos que pararlo ya. Hay una hemorragia por todo lado de fondos públicos, transferencias a las universidades y que se le ponga coto a la manera en que ellos gastan su plata, transferencias al Patronato Nacional de la Infancia cuando vemos que la gestión es absolutamente pobre. Vemos lo que está pasando ahora con el impuesto a las pensiones de lujo. Bueno, el gobierno pretende recaudar 12.000 millones por ese concepto de pensiones de lujo, pero ¿qué va a hacer? En lugar de utilizar 12.000 millones para bajar el desequilibrio en las finanzas públicas, lo que hace es trasladarlo a programas de asistencialismo social, como si ya no hubiera plata en los programas de asistencialismo social. Son casi 600.000 millones de colones al año que se distribuyen a asistencialismo social, con duplicidad de entidades, de funciones, de funcionarios, etcétera, con un despilfarro enorme de esos fondos, y en algunos casos inclusive con una administración corrupta de los fondos, en el sentido de que hay personas que sin tener derecho a ellos están metidos en las listas recibiendo ese tipo de ayudas sociales que no son para personas que no tienen, que no sean calificadas como personas en pobreza extrema. Entonces, hay mucho que hacer. Sin embargo, lamentablemente no vemos en este gobierno, y menos en los 2 años que quedan, una actitud que vaya orientada en esta dirección. Y por eso la llamada de atención mediante las diferentes publicaciones que he hecho yo en estos últimos meses,
mediante este tipo de programas, llamando la atención sobre lo que debiera ser la hoja de ruta de lo que debiéramos hacer para enfrentar este desequilibrio en las finanzas públicas. Don Otto, ¿cómo está el tema de la apertura del monopolio de Riteve? El contrato de Riteve se vence, si mal no me acuerdo, en el 2022. La extensión que se hizo del plazo por 12 años. Ahora sí, todos los activos, todos los planteles de Riteve ahora van para gobierno, y el gobierno finalmente ha tomado la decisión correcta, a mi juicio. Es algo de lo que vengo hablando yo hace muchísimos años. Me acuerdo de la campaña del 2010 que hablábamos de no renovar el contrato en aquella época, más bien abrir la revisión técnica vehicular a la competencia, básicamente sacando a concesión los diferentes planteles, de tal manera que pudiera democratizarse los ingresos provenientes de esa actividad de la revisión técnica a muchos otros operadores, pero que también, producto de esa competencia, pudieran eventualmente bajar los precios. Luis Roldán, muchas gracias por compartir conocimiento con nosotros. Saludos, Luis. Juan Pablo Valverde, la recaudación del IVA se verá reflejado en ganancias para el Estado a un futuro cercano, o aún se ve muy lejos los frutos de la recaudación. No, ya se vieron, Juan Pablo. Producto del impuesto al valor agregado que se empezó a cobrar en julio del año pasado, ya para noviembre habían recibido 200 millones de dólares, solo por concepto de nuevos impuestos de valor del IVA, de impuesto de valor agregado. Métale lo que recaudaron también en diciembre. Entonces estamos hablando de que ya le está generando una gran cantidad de dinero al gobierno, y luego viene la parte del cruce con renta. Entonces, por eso es que ya el gobierno está señalando que obtuvo un incremento de ingresos por concepto de impuestos sobre la renta, ahora en la liquidación que se hizo a finales de este año. Acordemos que el corte para los impuestos fue al 30 de septiembre. Entonces ya hubo un pequeño efecto que tuvo que ver con impuestos sobre la renta y otros sobre ganancias de capital, que ya está generándole ingresos al gobierno. Los ingresos más grandes se van a ver a finales de este año. Acordémonos que el periodo fiscal de este año 2020 cierra ya no el 30 de septiembre, sino el último día de diciembre del año 2020. Entonces, muy probablemente a finales de este año, principio del año entrante, le va a entrar al gobierno un cachimbo de dinero, o sea, un montón de plata por concepto de impuesto de renta, ganancias de capital y de impuesto al valor agregado. Ese dinero es dinero que sale de la economía, ese es dinero que deja de dar vueltas, y por eso ustedes sienten esa recesión, sienten que hay más desempleo, que hay más pobreza. Claro, o sea, la gente ha sido empobrecida porque a través de los impuestos hay una gran cantidad de servicios que antes no estaban sujetos al impuesto a valor agregado, que ahora tienen que pagar impuesto a valor agregado. Entonces, Costa Rica es todavía más cara de lo que ya de por sí era. Javier Bonilla, ¿cómo es el nuevo ministro de Hacienda? Hoy en Matices lo vi muy anti-business. Yo conozco a Rodrigo Chávez de la época de la universidad, hace muchísimos años. Es funcionario, o hasta hace poco fue funcionario de un organismo internacional, del Banco Mundial. En una entrevista que le hicieron larga a Rodrigo Chávez, me di cuenta de algo, que estaba en un rengloncito. Y cuando el periodista le preguntaba sobre diferentes opciones para enfrentar el desequilibrio en las finanzas públicas, Rodrigo Chávez mencionó, referido a algunas opciones como las que yo estaba mencionando ahora, eso no está en mi mandato. Señaló, eso no está en mi mandato. Así que la cancha está marcada por el presidente de la República. El presidente de la República le dice al ministro de Hacienda en qué área debe moverse. Si el ministro de Hacienda le dice al ministro, mire, no vamos a vender activos, no vamos a explotar recursos naturales, no vamos a titularizar flujos de activos productivos para bajar deuda, no vamos a cerrar instituciones, estamos jodidos. Porque entonces el ministro lo único que le queda es apretar a los que ya están pagando impuestos. O tratar de meter a otros que no están pagando lo que supuestamente deberían pagar para agarrarlos. Y por eso el préstamo que le está pidiendo es 160 millones de dólares para darle por la jupa a las personas con el impuesto sobre la renta. Y luego, por otro lado, es endeudamiento público de más largo plazo para reestructurar la deuda. Nada más, básicamente. Ahí está concentrado el ministro de Hacienda, sin que esté considerando venta de activos, cierre de instituciones, reducción importante del tamaño de la planilla pública y los privilegios.
meto un paréntesis acá. La sala constitucional resolvió favorablemente una acción de constitucionalidad que había presentado hace como 2 años en contra de la convención colectiva de Recope, eliminando un montón de cláusulas abusivas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, pucha, si yo he podido hacer eso con recursos limitados, yo no tengo un montón de abogados que trabajan, o sea, yo saco mi tiempito para ver de qué manera redacto eso y presento esas acciones de inconstitucionalidad. Si yo lo he podido hacer, ¿por qué el gobierno no lo hace? Nada más le instruye a la Procuraduría, mire, señor de la Procuraduría, haga lo que ha estado haciendo Otto. Otto está presentado varias acciones de inconstitucionalidad y la Sala Constitucional le ha dado la razón. Pues entonces presente acciones de inconstitucionalidad contra todas las cláusulas abusivas de las convenciones colectivas, contra todos los acuerdos de los entes públicos que no están contenidos en una convención colectiva, pero que le dan privilegios a los funcionarios públicos. Presenten acciones de inconstitucionalidad contra eso, para que la Sala al menos nos ayude a quitar ese montón de privilegios. Pero no lo hacen. Lo mismo que he dicho insistentemente, le he solicitado insistentemente al gobierno, publiquen los salarios de todos los funcionarios públicos. Si ustedes publican los salarios como sucede en Corea del Sur, por ejemplo, como sucede en muchos países desarrollados, usted se mete y quiere saber cuánto gana un empleado público y usted, ahí está la información, es información pública. ¿Por qué no lo hacen público? Yo tengo que pagar casi 300,000 pesos a la caja cada 3 meses para actualizar esa información. Yo tengo una base de datos donde tengo el salario de los últimos 50 meses de todos los funcionarios públicos, pero cada 3 meses tengo que pagarle a la caja para que me dé la información y poderla consolidar. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo hace el gobierno? Y basado en esa información, entonces se toman decisiones, porque hay cosas que no están bien. Cuando uno ve ese nivel de salarios que usted ve en algunas instituciones autónomas, usted se tiene que dar cuenta que las cosas no están bien. Hay que meterle rápidamente el diente a esos abusos que se están dando en las remuneraciones a ciertos funcionarios públicos. Pero bueno, lamentablemente pareciera que es pedirle peras al olmo, y el presidente que tenemos no va a hacer nada de esto y va a seguir en nadadito de perrito hasta entregar el mandato. Entonces sí, en el 2022 él saldrá a mi juicio, con más pena que gloria, con un desequilibrio en las finanzas públicas, un pueblo empobrecido, o sea, más pobreza, más desempleo, y la gente absolutamente desencantada, con más problemas sociales, como el tema de la inseguridad, Costa Rica perdiendo tal vez el atractivo como destino de inversiones, porque hay otros países que sí están pellizcándose y que están haciendo las cosas bien. Y para muestra un botón, y lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, que está generando esa confianza que hace que la gente prefiera ahorita ir a invertir a El Salvador, con los problemas sociales que puede tener El Salvador y sin los recursos naturales que tiene Costa Rica. Vea que inclusive está negociando Nayib Bukele salida al Caribe a través de Guatemala para poder acceder a un puerto para importaciones y exportaciones marítimas desde El Salvador. Ya eliminaron lo que es el requisito de pasaporte o cédula para poder circular entre los países, al menos en El Salvador y Guatemala, integrando sus economías cada vez más. Viene un gasoducto de México a abastecer de gas natural a Guatemala. Con gas natural van a poder producir electricidad muy barata y están pensando en extender el gasoducto hasta El Salvador para producir electricidad más barata frente a la electricidad cada vez más cara en Costa Rica, el mercado laboral cada vez más rígido en Costa Rica, problemas de logística y movilización en nuestro país, impuestos cada vez más altos en nuestro país. Estamos jodidos. Roy Oviedo, ¿qué opina usted sobre el costo del marchamo? Que empresas con camiones del año 2019 del año actual solo pagan 40,000 colones y un carro 100 años 2000 que hacerle un monto de 100,000 colones. Bueno, yo propuse, Roy, siendo diputado, que todos los vehículos, independientemente del valor, pagaran una misma suma por concepto de marchamo, eliminar el impuesto a la propiedad de los vehículos, porque el marchamo, lo que conocemos como marchamo, tiene 3 componentes. Uno es el impuesto a la propiedad de los vehículos, otro es un seguro, el seguro obligatorio que pagamos en los vehículos, y otro es un derecho de circulación. Hay tres rubros generales que se meten en lo que se conoce como marchamo. Hemos propuesto eliminar el impuesto a la propiedad de los vehículos. Nuevamente, son impuestos, como si los vehículos en Costa Rica fueran baratos. En Costa Rica pagamos casi un 60% de impuestos sobre los vehículos, más que cualquier otra persona al comprar un vehículo aquí en el vecindario. En Panamá, en Nicaragua, en Salvador, Honduras, ni siquiera en Estados Unidos, México.
Entonces ya de por sí estamos cobrando impuestos altísimos sobre los vehículos. Entonces eso hace que mucha gente tienda a importar vehículos usados, en algunos casos hasta absolutamente desechados en otros países. Y eso hace que nuestro país se llene de chatarra desechada en otros países, nuevamente afectando inclusive nuestra dignidad. O sea, nosotros no nos sentimos lo suficientemente dignos para andar en un vehículo nuevo. Entonces encarecemos tanto los vehículos que forzamos a la gente a andar en vehículos que consumen más combustible, que tienen más problemas de mantenimiento, que son más inseguros. Pero nuevamente es esa mentalidad que a lo largo de los años hemos permitido que se enquistara en la clase política, haciéndonos creer a nosotros que no nos merecemos tener acceso a cosas, a bienes nuevos. En este caso hay que eliminar ese impuesto impuesto a la propiedad de los vehículos. Y luego el marchamo, la otra parte del marchamo, que es el derecho de circulación, pues entonces usted puede establecer un derecho de circulación para las motos, 2 llantas, un derecho de circulación para los vehículos de 2 ejes. Básicamente, independientemente del valor del vehículo, usted pagará 50.000 colones, no sé, al año por 2 ejes, 25.000 a la moto, y si usted tiene más de 2 ejes, pagará, no sé, 75.000 o 100.000 colones. Y ya está, no importa el año que tenga el vehículo, no importa el modelo del vehículo, el valor del vehículo. Así se pagan los derechos de circulación en la mayoría de los países desarrollados, por Dios. Y ni siquiera aquí muy lejos, aquí en Panamá, que tampoco está tan desarrollado, anda más o menos a nivel de nosotros, lo cobran de esta manera. Entonces, es ir simplificando las cosas. Ricardo Sánchez, don Otto, podría ser el Nayib Bukele, tico en la presidencia, lo que se ocupa aquí en nuestro país. Elena, saludos, Lema, Humberto Manuel Vargas, y sigue, bueno, ¿para qué quiere tantas sociedades una persona? Bueno, no sé qué quiso decir Manuel. Aquí sí, en todo caso, Humberto Manuel Vargas Espinosa, sí, aquí sigo. Y sigo impulsando las ideas de las políticas públicas sustentadas en la filosofía de la libertad, convencido como soy de que si se llevaran a la práctica, Humberto, vamos a tener un mejor país, para que usted, Humberto, viva mejor. Y no solo usted, todos los costarricenses vivamos mejor. Luis Ángel Rodríguez, saludos. No entiendo cómo un país pequeño es tan grande en problemas. ¿Cuál es su criterio? Es el problema mayor de nuestro país. Saludos. Luis Ángel, tiene que ver... Bueno, qué buena pregunta. Es una pregunta de examen. Juepucha, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? ¿Oh? La Liga. Por aquí hay un sapricista que dice la Liga. No, pero ya en plan, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Yo diría que tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con años de una educación estatista que nos ha hecho creer a los costarricenses que el Estado es bueno, que quien produce privadamente es malo, que la búsqueda del lucro es mala, que idolatramos al Estado y luego que además tenemos una mentalidad chiquitita. De hecho, inclusive el tema de ticos, la forma en que somos conocidos, tiene que ver con eso, con esa mentalidad chiquitica. Pensar en un sistema, por ejemplo, de transporte masivo de personas entre Paraíso y acá Belén, o Ciruelas de Alajuela, que tenga en su mayoría un tramo aéreo, donde el tren vaya a 60, 70, 80 kilómetros por hora en algunos trayectos. Eso ni siquiera lo consideramos, porque no, o sea, es demasiado grande para Costa Rica. Entonces, mejor pongamos el tren a nivel de calle, a compartir la calle con las bicicletas, las motos y los carros, para que vaya entonces a 10, 15 kilómetros por hora, parando cada 100, 200 metros, y que entonces así nos movamos al paso de la carreta. De hecho, cuando yo veo a veces que se hacen los festivales de boyeros y vemos cómo eso es emblema nacional y símbolo nacional, yo me pongo a pensar de si eso es lo que nosotros quisiéramos ser recordados como caminar a ese ritmo. Yo el tema de la carreta, lo que rescato de la carreta es cómo los tatarabuelos utilizaron ese medio para llevar el café a través de las montañas hasta el Pacífico, para exportarlo.
y mandar café a Inglaterra y mandar café a Alemania. Eso es lo que yo rescato, esa tenacidad, pero no la carreta muy pintadita, muy bonita, que camina al ritmo de la carreta. O sea, en estos momentos de alta tecnología tenemos que pensar más en grande. Y yo creo que ese pensamiento chiquitito nos tiene jodidos, ese pensamiento estatista nos tiene súper jodidos. Todo lo estatal y todo lo del Estado es bueno, lo privado es malo, ahí estamos jodidos. Y mientras no logremos superar eso, vamos a seguir de mal en peor. Entonces yo creo que el romper eso va a ser fundamental para que nosotros demos ya un salto cualitativo hacia el desarrollo, hacia el bienestar para todas las personas, porque tenemos el potencial de ser un país desarrollado. Es un país pequeño, con problemas relativamente pequeños si lo comparamos con otro montón de países del planeta, con un potencial extraordinario, pero que nos resistimos a utilizar ese potencial. Entonces, tenemos ese lloriqueo también, el quejarnos, pero no hacer nada, somos actuamos poco, lloramos mucho y actuamos poco. Eso es parte de la idiosincrasia nuestra, el esperar a que aclaren los nublados del día, posponer decisiones, a seguir pateando la bola. Vea usted, es un gobierno tras otro de socialismo, con las diferentes gradaciones, y seguimos de verdad cavando un hueco más profundo en el que nos estamos enterrando. Tenemos que animarnos a salir de ese pensamiento estatista que nos tiene jodidos. Un saludo a Alejandro Copper, que se acaba de unir, a mi amigo Rodolfo, el perro Morúa. Vea que apodo le pusieron a mi amigo Rodolfo. El camión es para trabajo, el carro no. Y bueno, no sé cuál es el comentario acá. A mi juicio, cualquier vehículo debe pagar por circular. En ese caso, si no quiere racionalizar el pago del marchamo, eliminando de ahí el impuesto a la propiedad de los vehículos, lo que queda entonces el impuesto es el seguro obligatorio por un lado, y por otro lado queda el derecho de circulación. Y el derecho de circulación debe ser el mismo para un vehículo que sea de trabajo o no sea de trabajo. Usted tiene un vehículo que circula por las calles, usted paga 50,000 pesos al año. Así planteé yo un proyecto de ley en esa dirección, que va alineado con lo que cobran en otros países por el derecho de circulación. Francisco, estamos cansados de los juegos de palabras. El gobierno dijo antes de la aprobación del paquetazo que no llegaría al déficit del 7% y nadie parece acordarse. Francisco, efectivamente, y ahí es donde una ciudadanía activa debe básicamente pararse en lo firme y decirle, no, mire, o me hacen las reformas estructurales o usted nos va a escuchar. Nos va a escuchar, y diputados, golpear la mesa, porque las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina. Ya pasaron las municipales, en 2 años tenemos elecciones para elegir nuevas autoridades, y yo esperaría ahí que ya la discusión sobre por quién votar para que tome el liderazgo del Poder Ejecutivo en los siguientes 4 año no sea, por Dios, por un tema de si las personas pueden casarse con una persona de su mismo sexo o no, o sea, o que el tema de la negrita sea un tema que motive la orientación de la votación en las próximas elecciones. O sea, debiera ser sobre el tema económico. O sea, ¿cuáles propuestas de las que se van a presentar al electorado van a crear más puestos de trabajo, que signifiquen más empleo, mejor remunerado para los costarricenses? ¿Cuál es la propuesta que me va a bajar el costo de la vida? ¿Cómo se va a hacer la reforma del Estado para que entonces podamos todos vivir mejor? O sea, yo esperaría que la discusión a partir de ahora, a nivel de todos los diferentes actores de política pública, sea en eso. Y vea la discusión que está impulsando el gobierno. Aguacates, Plan Nacional del Aguacate, ya lo mencionamos acá. Control de precios del precio del crédito, control de precios de los medicamentos, extinción de dominio, que anda por ahí dando vueltas. Esos son los temas que el gobierno está poniendo sobre la mesa. Y entonces, dentro de eso, además, más endeudamiento para ir a darle más músculo al Ministerio de Hacienda para que vaya a jorobar a la gente. Mire, estamos jodidos. Si esa es la agenda, estamos jodidos. Y ahí es donde nosotros tenemos que todos involucrarnos y exigir a quienes vayan a participar en el próximo proceso electoral, exigirles definiciones sobre el cómo.
No basta con decir vamos a generar puestos de trabajo, o vamos a mejorar las condiciones para que haya más inversión en el país, o vamos a reducir el costo de la vida en Costa Rica. Por Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer cada uno? ¿Con más Estado? ¿Con más regulaciones? ¿Con más monopolios? ¿O lo va a hacer con más libertad? Entonces, esa es básicamente la dicotomía que tendremos hacia el futuro. O más poder, más concentración de poder y más socialismo, más Estado, o más libertad para todos, para que haya mayores emprendimientos, para que todos vivamos mejor a través de más actividad económica, que únicamente se da cuando hay libertad económica. Aquí tengo un saludo a Leandro Gómez, y también a Rolando Guzmán. La planilla estatal, dice Marisol, está hundiendo al barco, despilfarro y desmadre. Marisol, es parte, o sea, no es solo planilla estatal, hay otros gastos. Todavía a nivel de compras públicas hay un gran despilfarro que se hace en compras públicas, compras que no se requieren. Vea usted lo que pasó hace poco, y también en mi página de Facebook lo señalé. Hace poco se tomó la decisión, o se está valorando, darle una licitación al COSEBI para contratar un servicio de las cámaras que monitorean quién excede su velocidad y poder emitir tal vez una fotografía y luego que eso genere un parte, a una oferta que vino de Raxa, cobrando casi $25 millones más sobre la mejor oferta que se recibió, y se recibieron varias ofertas también del sector privado, de ciertos conglomerados, etcétera, cobrando $25 millones menos, y están considerando dársela a Raxa. Pues es que eso, ¿en qué cabeza, por Dios? Así, de verdad, nunca vamos a salir de donde estamos. Y así podemos seguir viendo cómo el gobierno sigue despilfarrando plata, pero a manos llenas. Jorge López Vargas se va a lanzar como candidato de nuevo. No, Jorge, no, ya ese capítulo en mi vida está cerrado. Francisco Fava, desconocen la carga tributaria de un negocio común y silvestre. El sistema está diseñado para hacer casi imposible sacar adelante algún emprendimiento. En casos muy comunes llega a casi el 50%, ¿sí? Así es, Francisco. Entonces, lo que significa, y hay personas que nunca han iniciado un emprendimiento. Y bueno, y no es que el hecho de no haberlo hecho, no es que eso sea malo. Lo que pasa es que no tienen esa vocación de emprender, buscan tal vez colocarse en algún lugar como asalariado, y eso está bien, pero es importante que estas personas sepan lo que un emprendedor padece para poder generar el 5. Lo que usted menciona, empezar a lidiar con todos los permisos de toda la institucionalidad, del nivel municipal hasta a nivel de gobierno central, Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas con alineamientos. Ahora, bueno, me olvidaba anteriormente, el reglamento para fraccionamientos y urbanizaciones, un reglamento que entra a regir el 12 de febrero, haciendo más caras las urbanizaciones, más caros los fraccionamientos, las segregaciones de un lote, afectando las segregaciones que se hacen con servidumbres, segregaciones agrícolas, con servidumbre agrícola, las parcelas agrícolas obligando a que sean ahora de 10.000 metros cuadrados y no de 5.000 metros. Bueno, todo eso está en un reglamento impulsado por el INBU, que empieza a regir ahora el 12 de febrero y el gobierno todavía no dice nada al respecto. Bueno, eso es parte de las malas señales de esta administración. Pero sí, volviendo al tema, al comentario de Francisco, el gobierno se lleva, en algunos casos, casi 58% de todo lo que genera una persona en impuestos. El resto se va de todo tipo de gastos operativos, etcétera. Muy poquito le queda al emprendedor, que tiene de socio al gobierno en lo que son los ingresos, pero no lo tiene de socio en los gastos. El gobierno se lleva un porcentaje de los ingresos, no de los gastos. Entonces, este es un temita que se las trae. Sobre esto hemos hecho ya algunas entrevistas, vamos a seguir machacando sobre esto porque no es suficiente lo que se ha hecho en el país para educar a la ciudadanía sobre el valor del emprendedor y la importancia del emprendedor en la sociedad, y por qué se requiere que haya, ojalá, miles, cientos de miles de pequeños emprendedores que empiecen pequeñitos y luego puedan ir creciendo, haciéndose más y más y más grandes, y ojalá que al hacerse más grandes hasta trasciendan las fronteras y puedan entonces crecer a nivel ya multinacional. Uno quisiera que emprendedores costarricenses tuvieran ese nivel de éxito. Diana Pérez, ¿será que en algún momento se pueda revertir este asalto a mano armada a los ciudadanos? Me siento tan incrédulo y preocupada en el futuro.
Diana, yo todavía, y por eso sigo acá, o sea, yo todavía no tiro la toalla, Joana, Diana, tengo una ilusión, tengo una esperanza, todavía soy optimista que las cosas se puedan arreglar. No sé si alguno de ustedes ha leído la novela La rebelión de Atlas, en inglés es Atlas Shrugged, pero La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y aquellos que no la han leído, mira cómo les recomiendo la lectura de esa novela. Y yo me siento como uno de los personajes todavía en esa novela que se resiste a tirar la toalla, que a pesar de todas las regulaciones que cada vez son más grandes y la persecución de la gente y el canibalismo que empieza a darse en una sociedad donde cada vez hay menos emprendedores, a pesar de ese entorno tan complicado, todavía trata de sostenerse, tratando de reversar una situación que hace que ya la sociedad sea una sociedad fallida y terminen las personas que tienen, digamos, capacidades para emprender yéndose a otro lugar, que los capitales huyan y que aquí básicamente lo que queda es un grupo de personas sin capacidades para generar riqueza, todos tratando de vivir de un gobierno que no produce nada, sino que todo se lo quita al sector productivo y que entre menos gente haya en el sector productivo, más se va a ensañar con los pocos que quedan, obligándolos a cerrar o a irse del país. Y en ese momento colapsa la sociedad. Más o menos es el resumen de esa novela. Yo me resisto a que nosotros sigamos esa ruta. Yo, a través de programas como este, sigo poniendo mi granito de arena, a través de las acciones de inconstitucionalidad que he interpuesto, la del salario escolar, la de las cláusulas abusivas. Todavía ahí tengo varias en el tintero, pero tengo que sacar el tiempo para poder redactar esas acciones de inconstitucionalidad, para ir atacando lo que considero de medidas que nos están afectando. Y todavía tengo la esperanza que para las elecciones entrantes la ciudadanía abra los ojos y le permita a un grupo grande de liberales llegar al Congreso. Y ojalá también desde el Congreso, con ese músculo, influenciar la política pública para enderezar el barco. Ojalá eventualmente se pueda tener alguien en el Poder Ejecutivo con esta vocación, esta visión y con el acompañamiento de un grupo grande de diputados liberales que ayuden a evitar el colapso que llevamos como sociedad si no cambiamos de rumbo muy rápidamente. ¿Por qué Costa Rica es tan profundamente keynesiana? Pregunta Michael Cartín. Lo mencionaba al inicio, básicamente es un sistema educativo que nos ha jodido. Hace muchísimos años el sistema educativo está cooptado por el Estado. El contenido de todo el sistema educativo se define en el Ministerio de Educación para las escuelas públicas y privadas. Y en ese contenido educativo se adoctrina a las personas. Y luego muchas de ellas llegan a la universidad del Estado, y ahí les terminan de dar adoctrinamiento intensivo en primer año de las universidades del Estado, y entonces terminan personas básicamente aplaudiendo políticas públicas keynesianas, clamando por ese tipo de políticas públicas, hasta que finalmente salen de la universidad a buscar un brete. Y ya cuando se les hace difícil encontrar un trabajo, o si encuentran un trabajo y ven lo difícil que es ganarse el 5, empiezan a cambiar de actitud y empiezan a darse cuenta que como estudiantes estuvieron equivocados durante muchísimo tiempo. Pero aún así les queda el gen del estatismo, todavía siguen confiando en el Estado, todavía cuando usted piensa, bueno, esta función, ¿a quién se la damos? Al Estado, para que se encargue de los más menesterosos, para que se encargue de los más pobres, para que se encargue de educación, para que se encargue de la salud, para que se encargue de todo. Ese Estado que no funciona. Entonces, ese gen estatista es algo que tenemos que básicamente combatir, y eso se combate con ideas. En el momento en que estas ideas caigan en suelo fértil, esas ideas es como un virus. El virus de la libertad, que inmediatamente, una vez que ingresa en tierra fértil, va básicamente eliminando el virus estatista y reformateando, poniéndolo en términos más de computadoras, reformateando el disco duro para que las personas ya piensen más en sentido de libertades individuales y personales, y empiezan a desconfiar de todo lo estatal. Esa es una labor de educación permanente. Yo lo menciono acá en el titular, en la portada de mi página, sobre el precio y la libertad, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de la libertad? Y el mismo Thomas Jefferson nos hablaba de que el precio de la libertad es
la constante y permanente vigilancia de ella y el combatirla permanentemente, combatir a los enemigos de la libertad. Los enemigos de la libertad no duermen, y uno que es promotor de la libertad no debiera dormir, y debiera de alguna manera ir sumando más personas para ir haciéndole ver a aquellas personas que son promotores del estatismo lo equivocadas que están y cómo sus políticas públicas han empobrecido a millones de personas en el planeta a lo largo de la historia, y cómo esas políticas socialistas lo que son verdaderas fábricas de construcción de miseria. Efraín, ¿de qué habla? Soto tiene 20 años haciendo todo lo que está a su alcance para que reduzca el inflado del Estado que tenemos. Efectivamente, Efraín, ahí estoy en esas. Llevo 27 años en esas, Efraín, tratando de reducir el tamaño del Estado. Christopher Pires se acaba de unir, saludos. Tenemos por acá Cristian Valverde con una cara de uno de esos emoticones de vómito, y cómo es que alguien le pone atención a semejante y pone un murciélago y una rata. Cristian, le invito a irse a un botoncito que hay por ahí, dice escape, e irse a otro lado. Y si no, quédese, a lo mejor puede aprender algo, Cristian. A lo mejor podemos hacer algo en ese para inocular esas ideas de la libertad en su cabeza, y podamos desde ahí, ese virus de la libertad pueda reformatear el suyo y pueda usted convertirse en un defensor de la libertad. Yo no tengo duda de que aquellas personas que se abren a las ideas de la libertad, que sacan un poquito de rato, son autodidactas, leen un poquito, escuchan a alguien, empiezan a preguntarse, esas personas poco a poco van a convertirse en promotores de la libertad. Entre más promotores de la libertad tengamos, más posibilidades tendremos como sociedad de salir adelante. Keiron Cruz, buenas tardes, don Otto. Ahí se me fue el mensaje. Aquí, ¿cómo hago para devolverme los mensajes? Ahí van pasando muy rápido. Pero sí, mira que no, aquí estoy, vamos a ver cómo hago para, mira que aquí en esta, que son muchos los comentarios que tengo. Aquí está. Keiron Cruz, saludos. Mónica, principal problema, la ingobernabilidad. Bueno, ahí podremos discutir, Mónica. Yo creo que tiene que ver más con la mentalidad. La ingobernabilidad, uno podría decir, bueno, ¿cómo podremos ser más gobernables? Alguna gente dirá, bueno, démosle más poder a el gobernante, y que entonces tenga los diputados ahí como alineados, básicamente que hagan lo que ellos digan, o que el gobernante haga lo que ellos quieren, y muy probablemente ese tipo de gobernantes van a imponernos su punto de vista, a concentrar más y más poder. Yo creo que no va por ahí, y por eso mencioné anteriormente que el principal problema tiene que ver con la mentalidad demasiado estatista del costarricense, todavía pensar también en pequeñito. O sea, tenemos que abrir nuestras mentes a las ideas de la libertad, pero abrir también a todo el potencial que tenemos como sociedad y como individuos para desarrollarnos al máximo. Ahí tenemos mucho que trabajar. Saludos a Pablo Montealegre, Maynor Rojas, eso es la educación. Maynor, ahí es donde tenemos que trabajar muy fuertemente. Eman Barrios, Otto, ¿hasta qué punto los medios mandos estatales no permiten que el trabajador de a pie, que tiene mejores ideas, no suban hasta la realización nacional? Hay un problema que tenemos efectivamente, en el servicio civil, en empleo público, etcétera, que es la inamovilidad de algunas personas, que evita airear el sistema, también la forma en que se dan los ascensos internamente, no generalmente son a las mejores personas. También hay algo en la cultura organizacional, hay empleados públicos, porque esto sí es importante decirlo, es injusto tratar a todos los empleados públicos por igual. Como decir, todos los empleados públicos son vagabundos, son esto y son lo otro. No es cierto. Hay empleados públicos extraordinarios, con una vocación de servicio extraordinaria. Así como hay otro montón que son, pero una desgracia absoluta. Entonces, bueno, el tema es cómo lograr cambiar la cultura organizacional para que esos empleados que son muy buenos puedan dar lo mejor de sí y puedan inclusive hasta innovar en la forma en que se relacionan estas entidades y estos funcionarios públicos con los administrados. Eso es parte del reto que tenemos, cómo inspirar a los empleados públicos a hacer las cosas diferentes y cómo darle flexibilidad al sistema para sacar a aquellos que de verdad son un lastre. El sistema tiene que flexibilizarse para que aquel funcionario que no quiere dar esa milla extra, que no está funcionando, que es vagabundo, que es corrupto, etcétera, se le pueda sacar muy rápidamente.
Por acá tenemos a Luis Carballo, hay que hacer el país más productivo, tantos impuestos no es el camino, así es Luis, totalmente de acuerdo con vos. Oscar Rodríguez, al Atlántico, no al Pacífico, otro. No, no sé si se refería a las carretas, la ruta de las carretas, y luego, de hecho, inclusive por ahí luego fue el trazado del ferrocarril, era hacia el Pacífico. La ruta de las carretas en aquella época era hacia el Pacífico. Ricardo Sábado Moto, ¿cuál va a ser la estrategia para derrocar a los estatistas, Progres, PLN, PAC, FA? En el 2022 necesitamos una coalición libertaria. Sobre este tema, Ricardo, conversaremos más adelante sobre qué debiéramos hacer todos los liberales de cara al siguiente proceso electoral con el propósito de aumentar el músculo político, tanto a nivel de Asamblea Legislativa y, por qué no, tener la posibilidad de incidir en el Poder Ejecutivo. Eso es algo que hacia finales de este año empezaremos a conversar más sobre el tema. Por lo pronto, sigamos haciendo lo que nos corresponde desde esta trinchera, pasando la información a los diputados, pasando la información a formadores de opinión, para que a través de esta gestión que estamos haciendo se le lleve presión al gobernante, en este caso a Carlos Alvarado, para que deje el nadadito de perro y para que asuma ese rol de presidente estadista que estamos esperando todos los costarricenses. Llevamos 2 años esperando ese rol. Y que se deje de la agendita esa light, pero además light complicada, light que lo que hace es generar inseguridad en el país, y que entonces se eleve y entonces diga, bueno, necesitamos estas reformas estructurales, por acá vamos a vender activos, vamos a explotar recursos naturales, vamos a cerrar entidades públicas, vamos a meternos de cabeza en la liberalización de los mercados con el propósito de bajar el precio de la luz, flexibilizar el mercado laboral, para bajar costos y precios de un montón de bienes y servicios, vamos a simplificar la estructura tributaria, vamos a condonar tantas deudas, etcétera. Es un poco abrazar la agenda del sentido común, que es la agenda de las libertades económicas, que es la agenda liberal, que es la agenda que han seguido los países más desarrollados del planeta. No es que nosotros estamos inventando el agua tibia. O sea, esta es la agenda. Nada más lo invito a ver el índice de libertad económica del Fraser Institute, el índice de libertad económica del Heritage Foundation. Vea cuáles son los países que están en los primeros 10 lugares de esos índices, de ese ranking de libertad económica, y vea en los subcomponentes de ese índice, para que vea a dónde están esos países en cada uno de esos subindicadores. Y usted se va a dar cuenta cuál es la ruta que tenemos que seguir. Tampoco es ciencia nuclear, no es nada más tener la capacidad de poder leer, nada más leer, comprender lo que han hecho en otros países, cuál es la ruta que han seguido. Inclusive usted puede, a través de las embajadas, traer a las personas que han estado al frente de esos procesos, que han transformado esas sociedades, y traerlos acá para que estas personas puedan compartir sus experiencias con las autoridades de este país, y que inclusive usted, presidente, y los ministros y todos puedan abrir los ojos ante lo que está pasando en el mundo. Esa es la ruta, No siga en este nadito de perro que nos está dejando atrás, que nos está jodiendo a todos. Acá Mauri Sánchez, un saludo. Roberto Bonilla, otro saludo. Roy, don Roy, nuevamente un saludo a usted. Andrés Pérez, habla de extinción de dominio. Andrés, vamos a hablar, sí, extinción de dominio es un desastre absoluto, y vamos a hacer un programa solo sobre extinción de dominio, pero básicamente le puedo decir, se invierte la carga de la prueba, todas las personas en estos momentos, si esto se prueba ahora así como está, quedarían en una situación de vulnerabilidad, porque tienen que demostrar cómo adquirieron en los últimos años todo lo que tienen. Y si no pueden demostrarlo, invirtiendo la carga de la prueba, pues la fiscalía se los quita. Así de sencillo. O sea, y a través de un proceso de extinción de dominio le quitan lo que usted tenga, le ponen una etiqueta que usted está en un proceso de extinción de dominio, esa etiqueta significa que usted es un lavador de dinero, y ahí sí que lo terminan de joder. Y eso es lo que queremos, o sea, es darle ese tipo de atributos a la fiscalía. Inclusive se establece que si hay un extranjero que tiene un activo en Costa Rica y ha sido condenado fuera del país, pierde los activos en Costa Rica. Ven ustedes la calidad de locuras que meten en un proyecto como ese. Pero sobre eso vamos a hablar muy probablemente en las siguientes semanas. Ve ayer en las elecciones poca presencia de jóvenes, así quieren un futuro mejor. El dinero del marchamo, ¿a dónde va? Bueno, una parte, como decía, una parte va para el INS, otra parte va para Hacienda, otra parte pequeñita va para carreteras, pero muy pequeñita.
Don Daniel Ramírez, ¿cómo apoyamos las luchas que usted está liderando por nuestro país? Daniel, compartiendo todas las publicaciones que hago aquí en la página, compártalas, hay videos que hacemos todas las semanas, hay comentarios que posteamos en las páginas, compártalos poco a poco, con esos comentarios vamos haciendo ciudadanía, vamos formando una ciudadanía mucho más crítica, más afín a las ideas de la libertad. Entre más personas afines a las ideas de la libertad en Costa Rica, más posibilidad tendremos de elegir una bancada muy numerosa de diputados liberales en la próxima elección, y con ese músculo vamos a poder incidir en la política de una mayor manera en la política pública de este país. Ojalá se pudiera impulsar alguna candidatura presidencial de una persona que tuviera claro la importancia de estas ideas para generar prosperidad, beneficio para todas las personas de la sociedad. Encontrarnos una persona que quiera, o sea, que de alguna manera abrace estas ideas, habrá que respaldarla decididamente. Oscar Rodríguez, ¿qué piensa hacer usted con la gollería de monopolio de los arroceros? Imagínese, Oscar, desde, pucha, terminando yo mi primer periodo de diputado, 98-2002, ahí me opuse a la creación de la Corporación Arrocera. O sea, estuve pero parado con la posibilidad que se creara la Corporación Arrocera. Entrando el siguiente cuatrienio, aprobaron la creación de la Corporación Arrocera. Desde entonces, liberales en diferentes cuatrienios, en diferentes gobiernos, se presentaron proyectos, y yo inclusive proyectos que tienen que ver con la eliminación de Conarroz, la corporación arrocera, y el monopolio que hay para la importación de arroz. Entonces, de tal manera que pudiéramos los costarricenses tener acceso a arroz producido en diferentes partes del país, en diferentes partes del planeta, que no ingresen a través de esta entidad pública que se llama Conarroz, repartiéndose ese excedente que tienen de sobreprecio el arroz importado, el arroz local, repartiéndose ese excedente entre los productores de arroz y los beneficiadores de arroz, los industriales del arroz, que es algo absolutamente inmoral. Ese es uno de los oligopolios, ve qué interesante, de los oligopolios privados, y ustedes nunca van a ver a la izquierda, nunca van a ver ustedes a la izquierda de este país atacando a los oligopolios privados, nunca. Ustedes no van a ver a Villalta, no van a ver al PAC, a todo el Frente Amplio atacando, obviamente tampoco a Liberación Nacional y muy probablemente tampoco a la Unidad Social Cristiana. Ustedes no los van a ver atacando a los oligopolios privados, ni uno de ellos. Ahí hay mercantilismo salvaje, sobre eso vamos a hablar en un Facebook Live pronto. Uno de ellos es arroz, ahí tenemos el tema del azúcar, tenemos el tema lácteos, tenemos el tema del cemento, tenemos el tema de los productos médicos, medicamentos, tenemos, en fin, varios productos que están básicamente oligopolizados, con unas estructuras que impiden que haya una competencia efectiva, pero ustedes nunca van a ver a la izquierda levantar la voz en contra ni siquiera de los monopolios privados. Vean ustedes que sin sentido. Nosotros los liberales hablamos en contra de monopolios públicos y de monopolios y de oligopolios privados generados o de monopolios privados generados por leyes que defienden los estatistas, que defienden los socialistas, que durante muchísimos años le han permitido a un grupo de falsos empresarios hacer una gran cantidad de dinero a expensas de los consumidores. Hay que sacarle la educación al Estado, dice Minor. Empecemos, Minor, por flexibilizar los planes de estudio. Empecemos por considerar la posibilidad de vouchers de educación para que el padre de familia pueda escoger la escuela donde matricula a sus hijos. Abramos la administración de las escuelas a municipalidades, asociaciones de padres de familia, asociaciones o cooperativas de docentes, así como funcionan algunas de las cooperativas de salud. Empecemos a hacerlo paulatinamente. Metamos libertad paulatinamente en el sistema educativo, a ver cómo todo va a empezar a cambiar. Tenemos a Jonathan Loranca. Con esa mentalidad construyeron la ciclovía y ya en muchos tramos se desconstruyó. Bueno, esa es la mentalidad así estatista. Don Guido Álvarez, un saludo, se unió hace poco. En todo caso, aquellos que se igual que Antonio, aquellos que se unieron hace poco a la transmisión, esta transmisión queda acá en la página. Yo les invito a sacar el rato, ahí en algún momento ver la transmisión dura más o menos una hora, más bien ya estamos llegando
a la finalización del Facebook Live de hoy. Ustedes pueden verla en sus hogares, pueden verla allá cuando están metidos en alguna presa y tienen conexión a internet, pueden ponerse a ver este Facebook Live y pueden compartirla con otra gente. Y les invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, estamos empezando vamos a empezar a vitalizar la cuenta de Instagram y también, obviamente, mi página personal de Facebook y especialmente el perfil, el fanpage que tenemos acá, la página mía de Facebook. También estamos a punto de relanzar el canal de YouTube, así que estamos utilizando estas herramientas de las redes sociales con el propósito de acercarnos a ustedes, de acercarnos a la ciudadanía costarricense, a toda la población de este país, para llevar estas ideas con el propósito de que más y más personas abracen las ideas de la libertad. Resumo el tema que nos convoca para el Facebook Live de hoy. ¿Cómo hacer frente a un desequilibrio en las finanzas públicas como el que tenemos? Acaba de informar el ministro de Hacienda que andamos en un 7% de déficit, 7% del PIB como déficit fiscal. O sea, el gobierno está gastando mucho más de lo que le ingresa. Y eso no es sostenible, así como no sería sostenible si ustedes, a título personal, gastaran más de lo que les ingresa. Entonces, hay que tomar una gran cantidad de medidas. El gobierno nos habla solo de 2 medidas. Una de ellas es, busca que se le dé autorización para endeudarse con el propósito de contratar tecnología que le permita ir a perseguir a aquellas personas que, según el Ministerio de Hacienda, no están pagando impuestos o no están pagando la suficiente cantidad de impuestos. O sea, para desarrollar músculo represivo. Eso es lo que está pidiendo Hacienda. Y por otro lado, plata también para una emisión de bonos que le permita acceder a un financiamiento de más largo plazo de la deuda que tiene unos vencimientos más cortos con tasas de interés más altas. Es cambiar deuda cara por deuda baja. Nosotros consideramos, y desde esta plataforma, que tenemos que apostarle a otro tipo de medidas. Una de ellas es reactivación económica. Y para reactivación económica el gobierno finalmente tiene que abandonar y mandar señales muy claras, abandonar del periodo de sesiones extraordinarias proyectos que lo que hacen es generar incertidumbre, olvidarse de políticas que son una embarcada, como es el Plan Nacional del Aguacate, pero eso es una embarcada monumental para cierto grupo de productores, alejarse de las poses populistas, agarrar los 12.000 millones del ahorro supuestamente o de los ingresos producto del impuesto a las pensiones de privilegio, y en lugar de utilizarlo para los programas sociales, que ya hay una cantidad importante de dinero dedicado a asistencialismo social, lo que hay que hacer es dar un buen uso a eso, ser más eficiente, más efectivo en eso, y eso es 12.000 millones, metérselo a deuda pública, condonar deudas entre entidades públicas, hay muchas que se pueden condonar. Vender activos, hay activos valiosos que se pueden vender y al vender esos activos podemos abonar a la deuda pública. Explotar recursos naturales, tenemos gas natural, tenemos oro, tenemos muchos recursos naturales que si los explotamos responsablemente podemos podemos tener acceso a una gran cantidad de fondos que nos permitan bajar deuda pública. Obviamente abrir las puertas de par en par a las concesiones de una cantidad importante de obras que podrían concesionarse perfectamente para atraer capital extranjero a la construcción de infraestructura que requerimos todos. Bajar gasto. Y bajar gasto de verdad. Eso significa reducir planilla, cerrar instituciones, esta es la parte de reestructuración del Estado también que hay que hacer, meternos agresivamente en compras digitales de tal manera que se compre por esa vía, nada más a través de sistema automatizado y electrónico, digital, lo que se requiera, no comprar cosas que no se requieran, no pagar cosas a sobreprecios como se está haciendo o pretende hacer ahora con Raxa y el tema de las cámaras en las vías públicas. Bueno, ahí tenemos un menú importante y dentro de ese menú obviamente está la reestructuración de deuda pública, pero en ese contexto. Y luego, en materia tributaria, lo que hay que hacer es simplificar impuestos, pasarnos a una tasa única, baja y uniforme, que es el flat tax, eliminar impuestos, mencionamos el impuesto a la propiedad de los vehículos, eliminar el impuesto selectivo de consumo, bajar inclusive impuestos
no solo el impuesto sobre la renta con una tasa baja única y uniforme, sino que también bajar el impuesto valor agregado, extendiendo su base muy probablemente, pero bajando el impuesto que se cobra, simplificando todo el sistema y la estructura tributaria. Esa es la ruta que a mi juicio debe seguirse para que nosotros podamos, perdón, se me olvidaba, yo derogaría el registro de accionistas, básicamente para tenderle alfombra roja a todas las personas que están huyendo de los infiernos fiscales para que se vengan a invertir a Costa Rica. Por otro lado, también eliminaría lo que es la obligación del trabajador independiente de cotizar a la caja. Eso, pero lo eliminaría de inmediato. Eso me parece una barbaridad y eso tiene a todos los trabajadores independientes en estos momentos enjaranados con la Caja Costarricense del Seguro Social y afectándole la posibilidad de crecimiento, angustiados por las deudas que tienen con la Caja para un servicio que no están recibiendo. Metería también libertad para escoger el médico que te atiende. Si la Caja no te está atendiendo a tiempo, eso es asegurado, y no está atendiéndote a tiempo para un procedimiento quirúrgico o diagnóstico, pues entonces que te dé la oportunidad de acceder a una atención privada y que el seguro pague. Eso va a dinamizar la economía. Ven, hay muchas cosas que hacer en el tema de derechos de propiedad en toda la zona costera, en las islas del Golfo, en las zonas protectoras, permitir la titulación permitirá tener seguridad jurídica, con seguridad jurídica va a haber más inversiones, hay más inversiones, va a haber más empleo, y empleo bien remunerado para todos. Así que ahí hay un buen menú de acciones que hay que acometer para enfrentar el desequilibrio en las finanzas públicas, y no es la ruta ni de más impuestos, ni de darle más músculo a Hacienda para que siga jorobando y atornillando a las personas que hoy están lidiando o están tratando de sobrevivir en este país tan complicado. Buenas noches, nos vemos, dijimos, de hoy en 8, en otro Facebook Live. Vamos a hablar de hoy en 8 sobre algunos de estos temas que mencioné ahorita, que ahí se los vamos a comentar con cierta antelación, para que ustedes convoquen a algunas personas a seguir el Facebook Live de 5 a 6 los lunes. Buenas noches.